Hola a todos. Hoy vamos a abordar una de esas preguntas, realmente incómodas, ¿no? De las que siguen ahí, en la historia, en la ética. Sí, una de esas que cuesta mirar de frente. Exacto. ¿Cómo entender y, claro, cómo juzgar a la gente que estuvo detrás de las mayores atrocidades? Pienso en altos cargos nazis, líderes fascistas, gente que planificó genocidios, terroristas. Mm, La pregunta del millón casi. ¿Son criminales conscientes, malvados hasta la médula, y merecedores de todo el peso de la ley? Oh. Hay algo más, alguna patología, alguna enfermedad mental, quizás psicopatía que pudiera, no sé, matizar su culpa. Es que es una cuestión central y más hoy en día porque vivimos una paradoja curiosa, ¿no te parece? ¿A qué te refieres? Pues que para el crimen común, el del día a día, siempre buscamos explicaciones, atenuantes sociales, psicológicos, intentamos comprender. Sí, es verdad. Pero instintivamente nos cuesta horrores aplicar esa misma lógica a un oficial de las SS, por poner un ejemplo claro. Ya, hay como una barrera ahí. Y lo más irónico es que, muchas veces, los seguidores de esas ideologías extremas son los primeros en rechazar la idea de la enfermedad mental como excusa para otros, Cierto. aunque sus propias doctrinas, si las miras bien, parecen encarnar justo eso. Falta total de empatía, un narcisismo brutal, justificación de la crueldad, rasgos muy oscuros. Justo por eso. Así que, bueno, el objetivo hoy es sumergirnos un poco en esa complejidad. A ver, ¿son estas ideologías una especie de locura organizada, colectiva? O son quizá la expresión más fría, más calculada de la maldad humana, pura y dura. Tenemos materiales que ofrecen perspectivas distintas, a veces contradictorias. Pues para empezar a desenredar esto, creo que tenemos que ir a un punto de partida clave: el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén. Me parece perfecto. Viajamos a 1961. Eichmann, el tipo que organizó la logística de la solución final, del Holocausto, está ahí, metido en una cabina de cristal, Una imagen icónica. totalmente. Y el mundo mirando. Entre los periodistas está Hannah Arendt, la filósofa, y lo que ella ve, o cree ver, la deja perpleja. ¿Por qué? ¿Qué vio? Pues que no vio al monstruo sádico, al fanático que todos esperaban. Vio a un funcionario, un tipo gris, mediocre, preocupado por su carrera, por la eficiencia, por cumplir órdenes. Un burócrata del horror. Y su defensa fue por ahí, ¿no? Exacto. Yo solo cumplía órdenes, repetía. Que él obedecía la ley de su país, de su tiempo. Y de ahí, de esa observación, Arendt sacó su famoso y muy polémico concepto, la banalidad del mal. Explícanos un poco eso. La banalidad del mal. Pues la idea central es que el mal más absoluto, el más extremo, no necesita de monstruos excepcionales. A veces basta con gente corriente. Gente normal. Sí, gente común que simplemente deja de pensar por sí misma, que renuncia a su juicio moral. El mal convertido en un trámite, en papeleo. Para Arendt, esa aparente normalidad era lo realmente aterrador. Uf, es fuerte pensarlo así. Y lo curioso es que esta idea pareció resonar, de forma bastante inquietante, en la psicología social de la época. ¿Ah, sí? ¿Hubo experimentos o algo? Sí, sí. Poco después del juicio, Stanley Milgram, en Yale, hizo su famoso experimento. Cogió a gente normal y corriente Ajá. y bajo la presión de una figura de autoridad, un tipo con bata blanca que decía ser científico, consiguió que administraran descargas eléctricas supuestamente muy dolorosas a otra persona. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué lo hacían? Simplemente porque el de la bata decía, el experimento requiere que continúe. La autoridad parecía anular la conciencia personal. Madre mía. Y luego está el otro clásico, el experimento de la cárcel de Stanford, de Zimbardo, en 1971. Estudiantes universitarios, totalmente normales, asignados al azar. Unos, guardias. Otros, prisioneros. ¿Y qué pasó? Pues que la cosa se descontroló rapidísimo. Los guardias se volvieron abusivos, crueles, sádicos. Y los prisioneros, pues sumisos, algunos tuvieron crisis, tuvieron que parar el experimento antes de tiempo. O sea que estos estudios parecían decir, cuidado, que no hace falta ser un psicópata de nacimiento para ser cruel. Exacto. A veces basta con un uniforme, una orden, un rol dentro de un sistema que lo permita, que lo normalice. La situación, el contexto, parece que tiene un poder de corrupción brutal sobre el individuo. Entonces, una primera conclusión así, preliminar, sería que quizá el mal extremo no necesita solo monstruos individuales. Sino sistemas que nos empujen a hacerlo, o que al menos callen nuestra conciencia. Pero claro, el análisis no acaba ahí, ¿verdad?
No, porque hay otra figura que complica el panorama. ¿Cuál? El seguidor, el adepto. Esa persona cuya voluntad parece, bueno, como abducida, ¿no? Secuestrada por un grupo. Ah, claro. Te refieres a las sectas destructivas y fenómenos parecidos. Exacto. Ahí la dinámica es distinta. No es solo cumplir órdenes, es que el líder o el grupo te reconstruye la realidad por completo. Utilizan técnicas de manipulación muy estudiadas, ¿eh? Te aíslan de tu entorno, te bombardean con afecto al principio, la famosa love bombing, te controlan la información que recibes. Te meten en una burbuja. Totalmente. Y te crían esa mentalidad de nosotros contra el mundo. El objetivo final es que entregues tu autonomía, que te sometas por completo. Buscan desmontar tu identidad y ponerte una nueva, la del grupo. Y en ese estado, claro, te pueden inducir a hacer cosas que antes te parecerían impensables, aberrantes. Las fuentes que manejamos ponen un ejemplo concreto de esto. La organización El Yunque. Sí, la mencionan. Descrita como criminal de ideología fascista, con actividad en España y México, donde incluso lo han calificado de grupo terrorista. Y hablan de sus rituales de iniciación, ¿no? Las llamadas pruebas de lealtad. Efectivamente. Pruebas que consisten, según se describe, en ordenar a los nuevos miembros que cometan delitos. ¿Delitos como cuáles? Pues romper escaparates de clínicas abortistas, por ejemplo, o acosar a gente en manifestaciones que no les gustan. Actos así. Pero, a ver, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Solo probar obediencia? No es solo eso, es más retorcido. Funciona como un ritual de ruptura. Al cometer un delito, rompes tus lazos con la moral normal, la de fuera del grupo. Te comprometes, te manchas las manos. Exacto. Te ata al grupo de forma casi irreversible. Y además, internamente, ese delito se redefine. Ya no es un delito, es un acto de fe, una misión sagrada. Es un mecanismo de control psicológico muy potente. Y señalan que este patrón, la mentira, la manipulación, el cinismo, la hipocresía, es algo recurrente en movimientos fascistas o totalitarios. Sí, esa doble cara. Por fuera se presentan como los más puros, los defensores de la moral, desinteresados. A veces hasta se creen por encima de instituciones como la Iglesia, ¿sabes? Dicen que está contaminada, infiltrada. Ya. La pureza absoluta frente a un mundo corrupto. Pero luego rascas un poco, sobre todo en las cúpulas, y lo que encuentras es, bueno, corrupción, ambición de poder desmedida, codicia, comportamientos que chocan frontalmente con esa moral que predican. Este doble discurso es una constante, entonces. Parece que sí. Lo vemos en muchas sectas peligrosas. Han inducido a gente a cometer fraudes, violencia, abusos y, en casos extremos, asesinatos o suicidios colectivos. Siempre con la excusa de que es por un bien superior, por una causa divina. Claro. Piensa, por ejemplo, en un terrorista suicida yihadista. Ujú. Son personas convencidas por líderes que les dan una interpretación totalmente retorcida de textos sagrados. Llegan a creer que matar inocentes y volarse por los aires les lleva directos al paraíso. Su mente está secuestrada por esa ideología. Y aquí volvemos a la pregunta difícil, ¿no? Desde el punto de vista ético, legal, ¿hasta qué punto es responsable alguien cuya percepción de la realidad ha sido manipulada tan brutalmente? Es que es complejísimo. La coerción psicológica puede ser un atenuante real de la culpa. No hay respuestas fáciles, la verdad. Es un debate enorme. Desde luego. Un factor a tener muy en cuenta. Pero volvamos a Eichmann. Vale. Durante décadas, la imagen que quedó fue esa, la del burócrata gris, el hombre banal, de Arendt. Pero, ¿y si esa mediocridad era una máscara? Una actuación para el juicio. Pues aquí es donde la historia da un giro bastante espectacular, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que mucho tiempo después salieron a la luz unas grabaciones que se creían perdidas. Se hicieron en 1957 en Buenos Aires. Eichmann vivía escondido, claro. Ajá. Y le entrevistó Willem Sassen, un periodista holandés que había sido nazi, o al menos simpatizante. Eichmann se sintió seguro entre amigos, por así decirlo. ¿Y se soltó la lengua? Vaya si se la soltó, habló con una franqueza escalofriante. ¿Y qué dijo? ¿Qué revelaron esas cintas? Pues un retrato totalmente opuesto al del juicio, nada de banalidad. Ahí se muestra como un nazi fanático, convencido, orgulloso de su trabajo en la solución final, profundamente antisemita. O sea, cero arrepentimiento. Peor, llegó a lamentar no haber sido más eficaz exterminando judíos. No puede ser. Sí. Hay una cita que recogen las fuentes que es demoledora. Dice algo así como, para serle sincero, si de los 10,3 millones de judíos
¿Hubiéramos matado a 10,3 millones? Entonces estaría satisfecho y diría, bien, hemos destruido a un enemigo. ¡Qué horror! Eso lo cambia todo respecto a Eichmann. Completamente. Desmonta toda la teoría de la banalidad aplicada a él. Claro, porque esa cita es la de un ideólogo convencido, no la de un simple funcionario que cumple órdenes. Pero entonces, ¿cómo convivían las dos caras? El fanático de las cintas y el burócrata del juicio. Pues esa es la clave. Lo que sugieren las cintas es que la fachada de burócrata era justo eso, una fachada. Una actuación deliberada para el juicio. Una estrategia de defensa. Exacto. Eichmann no era un simple ejecutor sin ideas propias, ni tampoco un seguidor totalmente manipulado como en una secta. Era un ideólogo convencido, un participante activo y orgulloso del genocidio. Mintió en Jerusalén, construyó un personaje para intentar salvar el pellejo. ¿Y Hannah Arendt? Pues parece que Arendt, a pesar de su inteligencia, analizó la máscara, la actuación, no al hombre real que había detrás. Quizá no tuvo acceso a toda la información en ese momento. Entiendo. La lección aquí sería que la apariencia de normalidad, de mediocridad, puede ser el disfraz perfecto para el fanatismo más extremo. Exacto. Y este descubrimiento nos obliga a replantear la pregunta. Si los líderes, los ejecutores clave como Eichmann, eran en realidad creyentes convencidos, ¿de dónde sacaban el combustible intelectual? ¿Qué ideas alimentaban ese odio tan racionalizado, tan metódico? Buena pregunta. ¿Se apoyaban en alguna filosofía, en alguna teoría? Pues aquí es donde el análisis apunta hacia el papel, o mejor dicho, la manipulación de ciertas ideas filosóficas y psicológicas. Los materiales señalan cómo se usaron, voluntaria o involuntariamente, los pensamientos de gente como Friedrich Nietzsche o Carl Gustav Jung. Nietzsche y Jung. ¿Cómo encajan aquí? Bueno, se usaron para dar como un barniz de respetabilidad intelectual a la barbarie nazi. A ver, explícame eso. ¿Cómo manipularon a Nietzsche, por ejemplo? Pues los ideólogos nazis se apropiaron de conceptos suyos como el superhombre, Übermensch, la voluntad de poder o su famosa frase Dios ha muerto. Pero claro, los retorcieron por completo. ¿En qué sentido? La idea del superhombre de Nietzsche, que es algo complejo sobre desarrollo espiritual, creatividad individual, la reinterpretaron en clave racial. El superhombre era el ario, destinado a dominar. Ah, La voluntad de poder, que en Nietzsche es una fuerza vital de autoafirmación, la simplificaron como mera voluntad de dominio, de expansión. Y la muerte de Dios, en lugar de verla como una crisis de valores que exigía buscar una nueva ética, ¿la vieron como? como una liberación. Una licencia para matar, para rechazar toda moral tradicional, sobre todo la judeocristiana que llamaban moral de esclavos. El superhombre, decían, crea sus propios valores. O sea que convirtieron una filosofía crítica y compleja en una justificación para la violencia sin límites. La compasión era debilidad, la crueldad, fuerza. Exacto. La filosofía usada como coartada para una psicopatía a escala industrial. Una cosa tremenda. ¿Y con Jung? ¿Cómo fue la cosa? Con Jung, la instrumentalización fue en el campo de la psicología. Los nazis quemaron los libros de Freud por ser judío, claro, y buscaban una psicología aria, que encajara con su ideología. ¿Y Jung colaboró? Bueno, aquí hay debate entre los expertos sobre hasta qué punto simpatizó o fue utilizado. Lo que es un hecho es que aceptó presidir la Sociedad Médica General de Psicoterapia que había sido reorganizada por los nazis. Vaya. ¿Y qué ideas suyas usaron? Pues durante ese periodo, Jung llegó a escribir sobre supuestas diferencias entre el inconsciente ario y el inconsciente judío. ¿Perdón? ¿Inconsciente ario y judío? Sí, una locura. Llegó a decir que los judíos, por ser un pueblo nómada, no tenían una conexión real con la tierra y por tanto no podían crear una cultura propia comparable a la aria. Teorías sin ninguna base científica, obviamente. Pseudociencia pura y dura. Exacto. Pseudociencia para dar un barniz académico al antisemitismo más rancio del régimen. Es importante aclarar, como hacen las fuentes, que ni Nietzsche ni Jung crearon el nazismo. No son responsables directos de los crímenes. Por supuesto que no. Pero sus ideas, sí, sacadas de contexto, simplificadas hasta la caricatura, brutalmente tergiversadas, sí, que se usaron como una especie de manual de instrucciones intelectual. Dieron lenguaje elevado, justificaciones aparentemente cultas para impulsos muy bajos. Bueno, el sadismo, el narcisismo, la psicopatía. La crueldad disfrazada de superioridad filosófica o psicológica. Es un patrón peligroso, ¿eh?
Cómo una ideología destructiva puede coger elementos de la cultura, de la ciencia, y retorcerlos para construir un andamio que justifique lo inhumano. Le da como una pátina de profundidad a la barbarie. Entonces, si juntamos todo esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Criminales conscientes o enfermos mentales con atenuante? Después de todo este recorrido, la banalidad de Arendt, la manipulación sectaria, el fanatismo real de Eichmann, el uso de la filosofía. ¿Hacia dónde nos inclinamos? Pues mira, a la luz de todo lo analizado, la conclusión que parece más sólida, según estas fuentes, es bastante clara. ¿Cuál? Que calificarlos de enfermos mentales, en el sentido de que eso atenúe su responsabilidad, parece un error. ¿Por qué? Porque no actuaban por delirios que les impidieran saber lo que hacían o entender la realidad. Al contrario, operaban con una lógica interna muy coherente, fría, calculadora, pero alineada con su realidad. Una realidad construida sobre el odio ideológico. Entiendo. O sea que rasgos que podríamos llamar psicopáticos, falta de empatía, crueldad, manipulación, no serían síntomas de una enfermedad que los exculpa. Sino las herramientas de su crimen. Las herramientas que les permitieron ser tan eficientes, tan sistemáticos y tan convencidos. Si había psicopatía, no era la causa de una supuesta locura inimputable. Era el motor de su criminalidad racional y planificada. No estaban locos en el sentido legal de no distinguir el bien del mal. No según las normas sociales habituales. El problema es que ellos habían redefinido el bien y el mal. Para ellos el mal, el exterminio, la opresión, era su bien supremo. El objetivo a lograr. Un sistema que no solo lo permitió, sino que seleccionó y recompensó los peores rasgos humanos. Obediencia ciega, crueldad, fanatismo. Justo eso. Y los que participaron activamente en ese sistema, desde el burócrata gris que Eichmann quiso parecer hasta los líderes carismáticos, no fueron simples víctimas de una patología. Fueron agentes voluntarios de esa destrucción. Conscientes o ciegamente entregados a la causa. Exacto. Por eso, juzgarlos como criminales responsables no es solo justicia para las víctimas. Es también afirmar la capacidad humana de elegir el mal y la responsabilidad que eso conlleva, incluso en las peores circunstancias. Pues, ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Empezamos con esa idea de Arendt, la banalidad del mal, la posibilidad de que gente normal haga cosas horribles sin pensar. Una idea perturbadora, que parecía confirmarse con los experimentos de Milgram y Zimbardo. Luego vimos la otra cara, el seguidor manipulado, la víctima de la secta cuya voluntad parece anulada. Pero entonces, las grabaciones de Sassen nos dieron la vuelta a la tortilla con Eichmann. Descubrimos al fanático convencido, orgulloso de matar. Y finalmente, vimos cómo incluso la filosofía y la psicología pueden ser retorcidas para justificar lo injustificable. Lo que nos lleva a concluir, basándonos en todo esto, que al menos los líderes y ejecutores clave no eran enfermos inimputables. Eran criminales racionales motivados por su ideología y plenamente responsables. El mensaje clave entonces es que el peligro no está solo en los monstruos individuales. Exacto. Está también, y quizá es más peligroso, en los sistemas, en las ideologías que normalizan la atrocidad y en las elecciones que la gente normal hace dentro de esos sistemas. Hay que distinguir bien entre obedecer ciegamente, ser manipulado hasta el extremo, y ser un ejecutor convencido como el Eichmann real. Y esto nos deja, para terminar, con una pregunta que sigue muy viva hoy, ¿no? Si la enfermedad fue colectiva, social, si los sistemas pueden potenciar lo peor de nosotros, ¿qué defensas tenemos? Buena pregunta para irse pensando qué mecanismos sociales, qué resortes personales nos protegen de cosas así. ¿Cómo detectamos a tiempo esas ideologías que empiezan justificando la deshumanización del otro y acaban preparando el terreno para la crueldad organizada? A menudo disfrazadas de bien común, de tradición, de moralidad o incluso de victimismo. Ahí queda esa reflexión, una cuestión crucial para nuestro presente y nuestro futuro.